Listo. Bien, entonces retomamos el problema que habíamos visto, estábamos viendo, ¿verdad? Que ya ustedes tuvieron tiempo para leerlo. Un alambre de 2 metros de longitud conduce una corriente de 8.2 amperios y está inmerso dentro de un campo magnético uniforme B. Cuando el alambre está a lo largo del eje más X, una fuerza magnética F igual menos 2.5 J Newton actúa sobre el alambre. Y cuando el alambre está a lo largo del eje Y, la fuerza magnética es F igual a 2.5 I menos 5.0 K. Determinar B. Como dicen determinar B, tengo que dar todo, ¿verdad? Su magnitud y su dirección, las dos cosas. Entonces, bueno, vamos a plantearnos el problema. Aquí hay dos situaciones, porque nos dan dos situaciones diferentes. La primera situación es cuando el alambre está orientado a lo largo del eje X, entonces en ese caso, L1 pues es la longitud del alambre L por el vector X unitario. Y nos dicen tácitamente que F1 es menos 2.5Y. Entonces planteamos la fórmula F1 igual a L1 cruz B. Pues escribimos aquí el factor de la corriente, ¿verdad? Y como L1 es simplemente L por X, va a ser 2.0 por 2.0, sería LX, LY es 0 y LZ es 0. Y aquí iría BX, BY, BZ. Y entonces vamos a hacer el producto cruz de esa que está expresado ahí. Entonces, si agarro aquí la componente X, entonces sería 0 por 0, 0 por BZ y 0 por BY da 0. De ahí viene aquí menos J por la posición. El cofactor es J y el menor lleva un signo menos. Entonces menos J unitario, el 8.2 que va acá. Y ahora multiplico aquí cruzado, 2 por BZ menos 0, que sería el producto cruzado. De ahí la componente Z, que sería aquí el K unitario. Entonces sería el producto cruzado acá de 2.0 con BY y 0 por BX. Siempre por el 8.2 que aparece de factor aquí del determinante. Entonces nosotros realizamos la operación acá y el resultado va a ser menos 16.4 BZJ más 16.4 BYZ. Pero a nosotros, antes, desde el comienzo, nos dicen que la fuerza es menos 2.5Y. Eso significa entonces que necesariamente, como la componente Y, componente por componente de los dos lados tienen que ser iguales, entonces la componente Y es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Porque este término no tiene componente Y del otro lado. Entonces, automáticamente, conclusión, BY igual a 0. Y la componente Z debería de ser entonces igualando la componente Z de este lado, perdón, la componente Y de este lado con la componente Y de este lado, nos daría entonces menos 16.4 BZ igual a menos 2.5, lo que daría BZ igual a menos 2.5 entre menos 16.4. Corregimos acá con el lapicito, un menos acá. Entonces, ese sería entonces el resultado, 0.1524 teslas. Entonces ya tenemos dos componentes. Miren, BY y BZ. La que queda indeterminada es todavía BX. A ver, 30 segundos para que analicen. Esta es la componente Y y esta es la componente Y. Si las igualan, entonces les va a dar esta ecuación que está aquí. Esta es la componente Z. Como aquí está 0, entonces BY es 0. Entonces seguimos. La situación 2. Ahora el alambre está dirigido a lo largo del eje Y, positivo. Entonces L2 va a ser L por Y. Y la fuerza es F2 2.5I menos 5.0K. Y entonces F2 va a ser IL cruz B, que sería entonces la corriente, que es 8.2 amperios. LX, que es 0. LY, que es 2.0. Y LZ, que es 0. Y B, que sería entonces
Bx, que no lo conocemos, 0, que es By, y punto 1524, que es Bz, que fue el que obtuvimos en el inciso anterior. Entonces ya la única incógnita que nos va a quedar a nosotros es Bx. Entonces hacemos el producto cruz. La componente X entonces multiplicaría este 2 por punto 1524 por el 8.2 que está aquí afuera y le restaría entonces 0 por 0, aquí no queda nada. La componente Y de ese producto cruz es 0 porque al tomar aquí esta columna, entonces multiplicaría estos dos cruzados, quedarían entonces 0. Entonces la componente Y es 0 y finalmente la componente Z, que sería entonces aquí, multiplicar cruzado 0 por 0 menos 2.0 menos 2.0 por Bx. Entonces, acuérdense del 8.2, ¿verdad? Que está de factor. Si multiplican, entonces la fuerza les daría 2.5x unitario menos 16.4 bx z unitario. O sea, 2.5y menos 5.0 z unitario. Y entonces, ahí están las componentes. Entonces, de ahí nosotros decimos, bueno, como el campo, o sea, esta es la fuerza calculada con el determinante y esta es la fuerza que nos dan originalmente. Bueno, aquí hay una autoconsistencia, 2.5 igual a 2.5. Y por otro lado, entonces, para que las componentes Z sean iguales, entonces menos 16.4 Bx debe ser igual a menos 5.0. O sea que Bx debe ser menos 5.0 entre 16.4. Resultado 3049 teslas, que sería entonces la componente X. Por lo tanto, recordando que la componente Y es 0, entonces nuestro problema se reduce aquí poniendo con dos cifras significativas. La respuesta sería 0.30x más 0.15z. Quiere decir que el campo magnético iría orientado, estaría en el plano XZ con esas dos componentes. Ok, entonces ahí está el vector B. Ahí con vectores unitarios pues está dada la dirección. Si ustedes quieren un ángulo lo pueden calcular, ¿verdad? Refiriéndose al eje X o al eje Z. 30 segundos para reflexión antes de seguir. Bien, vamos a continuar entonces. Esta es otra presentación. Siempre problemas de campo. Lo separé por problemas de volumen a la hora de subir a la plataforma, que no admitía archivos tan grandes. Dice este problema. Un protón que se mueve en una región del espacio donde hay un campo magnético B igual a 0.45i más 0.38j teslas y un campo eléctrico E igual a 3.0i menos 4.2j por 10 a la 3 voltmetro. En un instante dado, la velocidad del protón es B igual a 6i más 3j más menos 5k por 10 a la 3 metros por segundo. Determina las componentes de la fuerza neta sobre el protón. Léanlo y vamos a comentarlo ahorita. Bien, este es un caso que involucra los dos campos, una combinación de campo eléctrico y campo magnético. Se acostumbra a llamar a toda esta suma fuerza de Lorentz, a la suma de los dos efectos, del campo eléctrico y del campo magnético. Miren que es una suma vectorial, ¿verdad? Esta es la parte eléctrica y esta es la parte magnética y la carga va acá. Entonces, solamente aplicamos a esta fórmula acá lo que son ya los campos. Pues E es 3.0x unitario menos 4.0y por 10 a la 3 más. Entonces aquí la carga
Yo debía haber puesto acá un paréntesis. Porque la carga va multiplicando a ambos términos, a la parte eléctrica y a la parte magnética, ¿verdad? Entonces hay que multiplicar eso por la carga. Entonces el producto cruz ya sabemos cómo hacerlo. Aquí está expresada la carga que multiplica a los dos. Nuevamente aquí no fui, bueno, aquí sí fui consistente porque ya saqué el 10 a la 3 que va en el campo eléctrico y en el campo magnético. Aquí miren en todos los términos, lo saqué aquí de multifactor. Entonces este paréntesis es este rojo que está acá. Ahí está bien. Entonces copio la carga, copio el campo eléctrico y ahora voy a escribir acá las componentes de la velocidad, que serán, perdón, las componentes aquí de la velocidad, que son 6.0 por 10 a la 3, 3.0 por 10 a la 3 y menos 5.0 por 10 a la 3. Las componentes del campo magnético, que son .45x, .38y y 0k, 0z. Entonces resuelvo el determinante acá, en esta parte de aquí. Entonces tenemos aquí componente X, sería el producto de estas dos. Esta da 0. Y esto sería entonces menos 5 punto, a ver. Sería menos 5.0 por punto 38. Déjenme revisar aquí con calma. Sí, menos 5.0 por punto 38 debe darle esta cantidad 1.9 aproximadamente, y el signo menos de acá se corrige porque es diagonal opuesta, entonces va en la resta en el producto cruz, en el determinante, entonces da positivo acá. Luego la componente Y, multiplico este por 0, da 0, y multiplico menos 5.0 por punto 45 nuevamente. Ahí sí tengo mis dudas porque debe haber un signo menos por el cofactor. Está corregido aquí abajo. Vamos a volverlo a hacer aquí despacio. Esta es la componente X de la velocidad. 6, 3.0 y menos 5.0. Estas son las componentes del campo, punto 45 y punto 38 y 0. Cuando tomo la componente X acá, entonces, si no vamos a corregirlo, ¿verdad? Numéricamente, si me van ayudando con el papel, lo corregimos ahí más fácil. Me puede ayudar con la calculadora de ese ahí para los cálculos, si hay que corregir algo, por favor. Aquí tenemos la X, ¿verdad? Entonces la X va acá, y entonces lo que resultaría sería multiplicar cruzado 3.0 por 0, que da 0, y menos 5.0 por punto 38 con un signo menos porque es en la diagonal opuesta. Entonces sería más. Verifíqueme, por favor, de si da 5.0 por punto 38 da 1.9 aproximadamente. ¿5.0 por cuánto me dijo Lick? Por este 5.0 por punto 38. Sí, eso da, Lick. Ok, Sí. eso da, ¿verdad, Andrea? Entonces, aquí el signo menos se vuelve más porque es en la diagonal opuesta. Es en la resta, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora veamos el otro término para que lo corrijamos. A lo mejor está, aquí me equivoqué. Ahora viene la componente Y.
La componente Y lleva un signo menos porque estamos colocados acá. Ah, bueno, no, lleva un signo menos porque estamos colocados en la posición 1, 2. Entonces va un signo menos de entrada. Y ahora entonces va a multiplicar el 6.0 por 0, que da 0, menos 5.0 por punto 45, que debe dar el 2.25 que está aquí. Asegúrese, por favor, ahí. Sí, Lick, eso da. Da eso, ¿verdad? Da, pero si ustedes ven, ahí hay un signo equivocado, porque al tomar la componente Y en el determinante, hay un signo menos por el cofactor, por la posición 1, 2. La paridad de ese término es impar, entonces lleva un signo menos. Te pongo un signo menos antes y entonces a la hora de multiplicar, entonces multiplico la componente X acá por esta componente Z, eso da 0, y luego la componente Z por la componente X, pero aquí hay un signo menos. Entonces este menos da menos, pero el signo menos de la diagonal da positivo, pero como hay un signo menos de colocar el Y, entonces ese es el punto, ¿verdad? Yo considero, déjenme chequear aquí rápidamente en el escritorio. Componente Y. Decidiría entonces BZ por... No, sí, aquí hay un signo más. Vamos a ir corrigiendo. Por favor, me van ayudando con la calculadora porque eso conlleva, conlleva errores para abajo. Entonces aquí va un signo más. Definitivamente. Entonces, y finalmente la componente acá, la componente Z, entonces ahora sí solo multiplico, miren, la componente Y acá que sería 6.0 por punto 38, 6.0 por punto 38, pero aquí sí debe restar el producto de 3.0 por punto 45. Entonces 6 por 0.38 más 3 por punto 45. No da punto 93 tampoco, ahí hay otro error. Hagamos una cosa entonces, este problema 25 que está acá, este que está marcado aquí, lo voy a revisar y el lunes en el repaso va a ser lo primero que voy a hacer. ¿Ok? Porque ya hay dudas aquí con los valores y entonces y eso conlleva errores para abajo porque, ¿verdad? Hay que dar después el valor de la fuerza neta. Entonces hay algún error ahí hay errores ahí en el producto cruz, en la colocación acá, ¿verdad? Aquí lo miro fácil porque si yo tomo la componente Z debería de ser entonces multiplicada por el 6.0 por punto 38 menos punto 30 por punto 45. Y eso no da punto 93, a menos que me lo chequee, por favor, ahorita. 6.0 por punto 38. Sí da eso, Lick. Da Solo que 2.25. Sí, ¿verdad? Es que se resta, ¿verdad? Perdón, da punto 93, ¿verdad? Entonces todavía podemos rescatar el y problema. el otro también, el de la componente Z, da 0.93. Ok, Sí, porque al final tiene... sí, así es, ¿verdad? Pero Andrea, también aquí es más, ¿verdad? Aquí es más, Sí, sí, es más. 2.25, sí. Ok, entonces corrijamos acá, ¿verdad? Ya tenemos eso, solo corregimos acá porque ya menos 4.2 más 2.25 no son menos 6.45. Esto es otra cantidad. Pero lo corregimos. ¿Y cuánto nos da acá entonces? 4.2 menos 2.25.
Da 1.95, ¿verdad? Da 1.95 negativo, ¿verdad? Entonces aquí sería menos 1.95. Ok, entonces hay que ir corrigiendo para abajo porque esto conlleva los errores abajo. Bien, entonces ahora sí quiero que me ayuden acá. Verifíqueme entonces, 1.6 por 4.9 debe dar 7.84 por 10. Entonces ya sería por 10 a la menos 16. ¿Verdad? Solo multipliquen 1.6 por 4.9. $7.84 es correcto. Pero ahora sí, aquí hay que corregir porque sería 1.6 por 1.95. Sería aquí, a mí me da 3.2, me da 1.6 por 1. Me da 3.12, pero sería 3.12 por 10 a la menos 16. Entonces aquí sería 3.12 por 10 a la menos 16. 3.12. 3.12 por 10 a la menos 16. Ahí un errorcito llevó un montón de cosas enfrente, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con esos determinantes porque un signo menos bota todo. Ok, entonces, bueno, entonces solo hay que corregir acá entonces. Porque hay que multiplicar por... Ah, bueno, pero de aquí... Sí, aquí está escrito ya por 10 a la menos 15, todo lo unificó, pero entonces no hay necesidad de cambiar porque todo queda por 10 a la menos 16. Entonces la respuesta es simplemente la que está arriba. Porque lo que hizo aquí es que le daba ese de en medio, 10 a la menos 15 y lo corrigió, pero ya no tenemos necesidad de hacer este paso. La respuesta es lo que está ahí arriba. Reflexión. Ahí lo único que hay que tener cuidado es con eso. ¿Verdad? Como pueden ver ustedes, el problema no es difícil, solamente es de tener cuidado con las operaciones. Pregunto, ¿hay alguna duda sobre el procedimiento? Me paro 30 segundos. Me imagino que ustedes lo van a revisar cuando estudien y cualquier cosa me la señalan el lunes que nos miremos en el repaso. ¿Ok? De todos estos y de los anteriores. ¿Puedo continuar entonces? Sí, Lick, dale. Ok. Bueno. Dice el otro problema. Este es un problema muy interesante. Un electrón ingresa a una región donde hay un campo magnético uniforme B igual a 0.28 teslas, con un ángulo de 45 grados con respecto al campo B. Determine el radio R y la separación P, distancia entre espiras consecutivas de la trayectoria helicoidal del electrón, suponiendo que su rapidez es de 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Véase la figura que está acá. Fíjense, cuando el electrón entra a un campo magnético y su velocidad de entrada es perpendicular al campo magnético, el electrón se va a quedar ahí en círculos, en movimiento circular. O sea, si el ángulo hubiera sido 90 grados, simple y sencillamente lo que da es un movimiento circular uniforme, como los ejemplos que vimos antes.
Pero en este caso ya no es un movimiento circular uniforme nada más. Hay una composición de dos movimientos. En el plano perpendicular al campo magnético, o sea, en el plano perpendicular al campo magnético van a ser círculos, pero también hay una traslación a lo largo del eje Z, o sea, a lo largo de la dirección del campo magnético. Hay una traslación y eso da lugar a una trayectoria en 3 dimensiones, a una hélice. Entonces, si ustedes miran desde arriba, desde el eje Z, mirarían círculos, porque esa sería la proyección en ese plano. Pero si lo miro de frente, el movimiento, lo que voy a ver son hélices, debido a que el electrón entra con un ángulo respecto al campo magnético. Entonces aquí el punto es que hay dos componentes de la velocidad inicial. Una perpendicular al campo magnético, que va a ser la que va a estar actuando en los movimientos circulares, y una paralela al campo magnético, que va a ser la que va a generar la traslación a lo largo del eje Z. La traslación que va a generar las hélices, ¿verdad? El paso de las hélices. Entonces, bueno, la fuerza magnética es QB seno teta, porque es el producto cruz de la velocidad por el campo magnético multiplicado por la carga. Y ese B seno teta es exactamente la velocidad perpendicular, esta que está aquí, miren, y es la que generaría el primer círculo. De ahí, la velocidad paralela lo que va haciendo es haciendo que los círculos sean en puntos diferentes, con un paso, y genera la hélice. Entonces aquí va en la fórmula, va directamente la B perpendicular, porque es B seno teta. Entonces nosotros venimos y tenemos que, como es un movimiento circular, porque está actuando la B perpendicular, eso es MB perpendicular al cuadrado sobre R. O sea, en el plano perpendicular al campo magnético hay un movimiento circular uniforme, donde la aceleración es centrípeta, donde la velocidad no cambia de magnitud, es constante, solo cambia de dirección y de sentido. Entonces igualamos fuerza igual a masa por aceleración. Acuérdense que la aceleración centrípeta es la velocidad al cuadrado sobre el radio, pero solo es la velocidad tangencial, o sea, solo es la parte perpendicular de la velocidad, no es la demás. Ya me están pidiendo que actualice el tiempo. Nuevamente va a ser rápida la reconexión si nos cortan. Entonces acá nosotros despejamos el radio R. Pueden ver aquí, se cancela una velocidad perpendicular y me queda el radio, que es el famoso radio de Bohr, como mb perpendicular dividido entre el producto de la carga por el campo magnético. Entonces sustituimos los datos. 9.11 la masa por 10 a la menos 31, 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo, que es la velocidad por seno de 45, que es lo que hace la velocidad perpendicular. Acuérdense que el seno de 45, que el ángulo es 45. Entonces, todo esto que está envolviendo mi manito acá es el B perpendicular. La carga del electrón acá, que es 1.6 por 10 a la menos 19, y el campo magnético, que es 0.28 teslas. El resultado es entonces 4.3 por 10 a la menos 5 metros. Ese sería el radio de los círculos que componen la hélice. Ahora, ¿qué pasa en el eje perpendicular? ¿Qué pasa en el eje Z? ¿Qué pasa en el eje a lo largo del cual ve el campo? Pues simplemente hay una traslación donde hay una velocidad constante, que sería la velocidad paralela al campo magnético, que sería B coseno 45. Acuérdense que una velocidad paralela no genera fuerza, por lo tanto ahí lo que es velocidad constante. Y entonces el paso simplemente sería la velocidad por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de una vuelta. Cada vuelta cambia, se desplaza el círculo un paso. Se desplaza un paso. Entonces, velocidad por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de una vuelta. Y el tiempo de una vuelta es el período, que lo calculamos simplemente, ¿verdad? Lo calculamos simplemente como la longitud de arco, que sería 2pi por r entre la velocidad, ¿verdad? Que sería el tiempo de una vuelta. La distancia de una vuelta entre la velocidad. Entonces ya nosotros sabemos el radio, que es el radio de Bohr, que lo calculamos en el inciso anterior, que lo despejamos entre la velocidad paralela. Entonces miren que la velocidad paralela se cancela y el periodo no depende nada más que del campo magnético, de la masa y de la carga. Eso también lo pueden visualizar utilizando la velocidad angular, que es 2pi entre el período,
el período es 2pi entre la velocidad angular, y la velocidad angular es el radio entre la velocidad tangencial. Entonces, eso es lo mismo que sustituir aquí una sola vez distancia en el círculo entre la velocidad para calcular el tiempo de una vuelta. Entonces, si sustituimos, el paso va a ser entonces B coseno 45, que es la velocidad paralela, por el periodo que es 2pi m entre qb, que es lo que tenemos acá. Distancia igual a velocidad por tiempo, ¿verdad? Sustituimos B, coseno de 45, 2pi, la masa del electrón, la carga y el campo magnético. Y el resultado es que el paso, o sea, la distancia entre dos vueltas sucesivas es 2.7 por 10 a la menos 4 metros en la hélice. Hago pausa, 30 segundos antes de suspender aquí para que retomemos otra sesión más cortita para terminar ya lo que falta. Hago pausa. Y pueden tomar sus micrófonos para preguntar sobre este problema. Bien, entonces me retiro e inmediatamente abro la sesión para que terminemos. No voy a dar descanso ahorita, va a ser automático para que terminemos nada más. ¿Ok? Entonces estén listos.